Ya estamos nuevamente con el embajador Juan Álvarez Vita. Estamos conversando sobre la teoría de los derechos humanos. Juan, ahora, ya habíamos hablado de una concepción de los derechos humanos desde una perspectiva justnaturalista que con un enfoque religioso cristiano nos lleva pues a los campos casi teológicos en los que hemos estado incursionando al final del bloque pasado. Pero digamos, si nos ponemos en la otra vereda, yo recuerdo que Carlos Marx, cuando escribe la famosa introducción o crítica a la... Bueno, es una introducción crítica al famoso libro de Hegel, Filosofía del Derecho. Marx hace referencia, y es el joven Marx, estamos hablando del joven Marx, porque ese es un texto que se publicó, si la memoria no me falla, aproximadamente en el año de 1846, fue previo al manifiesto de 1848. Y hay una parte específica en este interesante prólogo o introducción, como se quiera llamar, donde el joven Marx dice que finalmente el hombre carece de naturaleza alguna. Y carece de naturaleza alguna porque el hombre es un ser que finalmente termina siendo alienado, dependiendo del lugar y espacio histórico en el que viva. Alienado, del latín alienare, es decir, deja de ser sí para pasar a ser otro. Y sucede que a lo largo de la historia, lo que él descubre en este proceso de los encuentros y desencuentros de las luchas sociales entre los dueños de los medios de producción y los no posesionarios, ni poseedores, ni propietarios de los medios de producción, ya sean esclavos o campesinos o proletarios finalmente en los tiempos contemporáneos, son sujetos que solamente se han dedicado a trabajar para que a partir de la producción de bienes que se ha dado, la sociedad dinamice y entonces los dueños de los medios de producción puedan vivir a partir de ese trabajo. Entonces el hombre, en la medida en la que va trabajando, deja de ser hombre y se convierte en una pieza integrante del proceso de producción. Lo que da cuenta entonces de que el hombre es un ser vacío y que llena su contenido justamente por esas condiciones objetivas de vida que se dan. Y si en este momento le ha tocado al hombre ser proletario, pues entonces entra la condición de proletario. Pero si en otra época histórica le correspondió ser esclavo, pues entraba la condición de esclavitud. Es decir, el hombre es un ser hueco, ¿no? Entonces, al no tener naturaleza humana, podríamos decir efectivamente que los derechos humanos pues tampoco son naturales ni inherentes a los seres humanos. ¿Qué reflexión te merece esta concepción marxista que, a pesar de todo, no hay que perder de vista el hecho de que Marx era un hombre que como filósofo y pensador era un hombre profundamente humanista? Es decir, toda la producción teórica que generó finalmente era tendiente a concebir la idea de un sujeto, un hombre, destinado a la libertad y a su dignidad, porque eso era en lo que se fundaba precisamente su modelo social que, bueno, fracasó con la Unión Soviética, fracasó con las revoluciones en otras partes del mundo. China es un país formalmente comunista, pero probablemente sea el país más capitalista del mundo, pero en esencia, Marx era un hombre profundamente humanista. ¿Qué reflexión te merece esta idea marxiana? Yo creo que tendríamos que ponernos en el momento que Marx vivió. Claro. Porque los mismos países marxistas, en el momento que redactaron la Declaración Universal, ya tenían un pensamiento que no podría decirse que respondía exactamente al pensamiento de Marx. Yeah. Ni hubo tampoco una posición de ir en contra de la Declaración Universal. Mucho se ha atacado, digamos, a la Unión Soviética y a sus países que se les llamaba como países satélites, por la posición que se abstuvieron de aprobar la Declaración Universal. Sí. Pero cuando uno empieza a hurgar en la historia, esa abstención se debió a que los países occidentales no quisieron reconocer
el derecho a la libre determinación de los pueblos. Así es. Entonces, la Unión Soviética y los países comunistas no estaban en contra, simplemente dijeron no podemos aceptar una declaración que no contenga el derecho a la libre determinación de los pueblos. Que además era un derecho que era considerado por aquel entonces por Estados Unidos y sus amigos como un concepto subversivo, ¿no? Muy comunista para el gusto norteamericano. No solamente diría yo que para los norteamericanos, casi todo Asia y África estaban bajo dominación colonial o extranjera, y era precisamente por las potencias europeas. Entonces, eso es lo que motivó que no se contara con el voto favorable. Pero el abstenerse no significa necesariamente que no compartiesen las ideas que se habían estado gestando. Ahora, con posterioridad a la Declaración Universal, se vio la necesidad, y aquí podemos regresar a la cuestión del derecho natural o no, se llegó a la conclusión de que lo que estaba expresado en la Declaración Universal tenía que ser incorporado en un tratado de derechos humanos para darle carácter vinculante. Ahí lo curioso es que tan solo 5 años más tarde de la Declaración Universal se pensó ya en hacer ese tratado, pero vino el problema de cuál de los grupos de derechos primaba sobre el otro. Los derechos civiles y políticos o los derechos económicos, sociales y culturales. Exacto. Para la Unión Soviética primaban los derechos económicos, sociales y culturales, y para el mundo capitalista eran los derechos civiles y políticos. Entonces, para permitir que todo esto fuera plasmado en un tratado, se dividió al niño en 2 partes. Surgieron 2 tratados. Uno, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el otro que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De esta manera se facilitaba la adhesión del mayor número de países, ya sea a uno o a otro. O sea que aquí no funcionó la navaja de Ockham, sino la navaja de Salomón. Así es, fue una solución salomónica, exactamente, ¿no? Partirlo en 2. Por eso es que la Carta Internacional de Derechos Humanos, que está integrada por la Declaración Universal y estos 2 tratados que he mencionado, ¿no?, redondean un poco el meollo de lo que consideramos hoy día como derechos humanos. Pero esto ha continuado en una evolución muy grande. Ahora, antes de dejar el tema de la Declaración Universal, hay un punto que yo considero muy importante, que es el artículo 18 de la Declaración Universal, que trata sobre la religión. Y dice, todo ser humano tiene derecho a creer, a profesar, a no creer o a cambiar de religión. En ese momento, el único país islámico que estaba participando en las sesiones era Egipto, que dijo, no es aceptable que se cambie de religión como quien se cambia una camisa. Es apostasía. Así es. Esto no es aceptable. Pero sin embargo, ahí quedó la cosa, en una declaración que años después ha ocasionado que todavía se considere que la Declaración Universal no tiene un carácter de universalidad total por esa divergencia que se basa en una interpretación de uno de los versículos del Corán, que no se puede cambiar de religión. Pero esto hay que ver también, hay que hacer una interpretación muy profunda sobre el Corán, y el Corán solamente se puede interpretar en árabe, y en árabe clásico. Entonces, esto es lo que habría que ver. Claro que sí. Bueno, ¿y cuántos derechos humanos tiene una persona, Juan? ¿De cuántos derechos se puede hablar en este momento? Porque podemos hacer una enumeración de que una persona tiene derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad física, moral, bueno, qué sé yo.
Una serie de derechos. ¿Cuántos, Sí. más o menos, cuántos derechos humanos calculas que tiene una persona? Hay aproximadamente unos 60. 60 derechos humanos, aproximadamente. Aproximadamente. El último en haberse incorporado es el derecho humano al acceso a Internet. Ya. ¿no? También es un Sí, derecho humano. Sí, así es. El acceso a la Internet. El acceso a Internet, que se considera que eso es necesario para el progreso de la persona. Es decir, está en el marco de lo que se conoce como el derecho al desarrollo. A ver, la primera idea que se me viene a la cabeza Sí. en este momento con lo que tú me acabas de decir, me acabo de enterar, me da la impresión de que como en Cuba no hay acceso al Internet, parecería de que esto es un ataque directo asolapado contra el régimen cubano, digamos desde una perspectiva política. Porque así se podría decir, pero ya ves, así violan derechos humanos en Cuba y ahí hay uno más. Bueno, es una pregunta sumamente interesante, pero yo también te digo, yo puedo hablar en base a la experiencia, porque yo fui embajador en Cuba durante Sí, claro. 2 años. Así. Y me preocupé naturalmente por observar a la sociedad cubana en toda su plenitud y tenerla ahí directamente, ¿no? en mis manos, como para poder observarla desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista sociológico, cultural, etc. El problema con Internet también estaba basado en el bloqueo norteamericano. Uh-huh. Entonces, que yo no tengo una posición que sea contraria, es decir, Cuba está violando el derecho a tener Internet, porque ahí entran factores económicos también. Y la ley Helms-Burton, que bloquea totalmente a Estados Unidos, a pesar de que la administración Obama dio más apertura, ¿no? Pero con la actual... No, había no solamente por Internet, había Radio Martí, Claro. de Miami, Sí, sí, sí. transmitía en todas las ondas posibles y el gobierno cubano la silenciaba, Así es. pero Estados Unidos volvía a abrir otra, no era Sí, sí, un juego permanente, ¿no? Así es. También hay el caso de esta bloguera Sánchez, cubana, ¿no? Sí, Que sí. también tuvo algunos problemas en su país, pero podríamos decir entonces que en la selva peruana se está violando el derecho de las poblaciones no contactadas a tener acceso al Internet. Por otra parte, si todos los derechos humanos tienen que ser iguales para todos, tenemos que pensar que debe haber también una evolución económica que permita ese acceso y disfrute total. Sí, eso me llama mucho la atención, porque me da la impresión de que la idea de la introducción de derechos humanos en el catálogo de los derechos humanos, claro, tiene mejor dicho, es una respuesta al momento histórico que nosotros estamos viviendo, pero parecería que cualquier cosa puede convertirse en un derecho humano. Digamos, en el derecho penal, el Código Penal considera una serie de hechos como delitos en función del bien jurídico. Ya hay muchos bienes jurídicos, pero no todos los bienes jurídicos están elevados a la categoría necesaria como para poder ser protegidos por el ámbito del derecho penal. La vida es un bien preciosísimo. Quien atente contra la vida tiene que ser sancionado penalmente. Pero el orden del tráfico, por ejemplo, también es un bien jurídico. Y su violación, me pasó la luz roja, dejo al pasajero a la mitad de la calle, son violaciones permanentes a estos bienes jurídicos. Pero aún así no tienen la connotación necesaria para ser elevada a una protección penal y quede en el ámbito administrativo. Pero en el campo de los derechos humanos parece que cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, y no lo digo con sorna, podría ser elevado a la condición de defensa de derechos humanos. Y, por ejemplo, gozar de la lluvia, ¿no? Hay un estado en Estados Unidos que pena a las personas con pena de cárcel si es que recoge agua de la lluvia, por ejemplo. Y entonces, ¿cuál es el filtro que hace posible que ciertas ideas terminen convirtiéndose en un derecho humano de una u otra manera? No me respondas ahora, vamos a pasarlo al siguiente bloque para poder conversar sobre este tema. Ya regresamos, no se vayan, estamos con Juan Álvarez Vita.